creo que ha sido tan desafortunada la manera de hacer oposición que al final tu mensaje hoy pierde fuerza. Porque es que llevas desde el día 1 pidiendo exactamente lo mismo. Cada vez que ha pasado algo, lo que fuera, daba igual, grave o no grave, tu discurso era siempre el mismo. Y es el mismo de hoy. Es exactamente el mismo. Mira. Con lo cual, la fuerza la has perdido completamente. Y dos, yo creo que es verdad que aunque hoy el tema sea el PSOE, hombre, importa un poco la alternativa. ¿Quién te la está planteando? Alguien que tiene, no sé, 25 causas pendientes todavía por resolver. ¿Estos son los que vienen a limpiar la corrupción? A ver, es que estamos hablando de los dos cargos que son, o sea, las dos personas que son secretarios de organización, por donde pasan las finanzas del partido. Puede hacer. Por una aclaración de cómo funcionan los partidos, la Secretaría de Organización no lleva las finanzas. Bueno, vamos a ver. O sea, hay un secretario de organización, normalmente hay un secretario de organización y un secretario de finanzas. Y es una cuestión, no entiendo la interpretación. Vamos a ver, porque yo a lo que voy parece que hay que tomar una decisión ya. Claro. Ya, la celeridad nos lleva. Oye, esto se ha conocido el jueves, que es verdad que venimos de lo que venimos. Llevamos meses con esto. Es que hay que tomar una decisión. Yo lo he El presidente del gobierno lo ha conocido el jueves. Bueno, que lo ha conocido el jueves. Pero llevamos años con muchas cosas y muchas han sido luego bastante ridículas. Sí. Bueno, a ver, es que esa es otra que también es verdad, y la ha mencionado Manu antes por encima, que es la de no. Y el gobierno decía que eran todo bulos y tal. A ver, a mí, que salga esto de Cerdán, cuidado, que yo no he defendido que lo de Ábalos fuera un bulo, no lo he defendido jamás. Me pareció lamentable desde el minuto 1, igual que me parece ahora lo de Cerdán. De repente, las causas de Hurtado y de Peinado no me parece que estén, que sean una Dalí de la justicia democrática. Claro. O sea, una cosa no quita la otra. Dicho esto, en esa celeridad, que es verdad lo que dice Juan, oye, no, si lo importante es esto, claro que lo importante es esto, pero es cómo lo resuelves, qué tienen que hacer los socios, qué tiene que hacer Pedro Sánchez. No, elecciones ya. Bueno, elecciones ya, pues... Hombre, Claro, es que corremos el riesgo ahora de mezclarlo todo, de meterlo todo en la misma cesta. Y no es así. O sea, es verdad que esto es verdad y hay investigaciones periodísticas espectaculares a las que hay que quitarse el sombrero, evidentemente, y hay otras que no tanto. Pero hoy mismo Santos Cerdán, en una entrevista, dice que todo esto es una invención, ¿eh? Sí. Vale, pero que el hecho de que Santos Cerdán diga que esto es un montaje no significa que haya otras cosas que no puedan serlo. O sea, quiero decir que de repente que esto sea cierto no significa que todo sea cierto. No, claro. De repente que haya... Pero eso es obvio. Claro, pero es que parece que ya es... Oye, no, es que como estos decían que era todo un bulo, nada es un bulo. Y que algo sea falso no significa que todo sea falso. Pero también, eso es una de las cosas que lleva pasando durante mucho tiempo. Evidentemente. Y que haya muchos jueces, que la gran mayoría hagan bien su trabajo, no significa que no haya otros que no lo hagan bien. Claro, y que estén jugando a hacer política. Y que la policía sea un grupo de gente espectacular y que trabaja por el país, no implica que haya algunos que no lo hagan. Y que la UPO sea un grupo de gente maravillosa y espectacular que trabaja por el bien de todos, no significa que no haya algún garbanzo negro. ¿Y a dónde llegamos con eso? Pero que no aprovechemos la verdad o la mentira para meterlo todo en el mismo saco. No, mira, a mí me parece que no es lo mismo la causa que se sigue contra Begoña o contra el fiscal general. Me parece que no es ni comparable la actuación de los jueces, ni los policías, ni los investigadores, no es ni comparable con esta causa. Sí, vamos a ver, pero que solo nos las va a contestar el tiempo. La primera es saber si esto era cuestión de 3 ladrones y puteros o esto es una corrupción sistémica de un partido político. Esto se sabrá con el tiempo. Ahora mismo, la tesis es que son 3, pero yo creo que nadie puede estar tranquilo con respecto a que esta hemorragia se quede aquí. 2, ¿dónde está el dinero? De momento el dinero no se sabe dónde está. Porque no creo que todo lo que hayan tardado... Estaría bien que lo devolvieran, ¿eh? Estaría bien. Bueno, yo no tengo mucha fe en eso, pero por lo menos cuando sepas dónde está el dinero y de cuánto dinero se trata, puedes más o menos ir tirando el hilo para saber quién estaba metido en todo este ajo. Pero dudo mucho que el dinero que se hayan llevado solo se lo haya gastado Ábalos en fiestas y ya está, y no pase de ahí. Eso me extraña, con lo cual hay que saber dónde está. Pero esto llevará un tiempo. Sobre si Sánchez lo sabía o no, yo creo que es una pregunta que se hace todo el mundo. En función de la ideología también es más fácil pensar una cosa o la otra, pero yo, por ejemplo, pienso, vale, pongamos que lo sabía, pero como dice Lamed, si lo sabes, ¿ratificas a Santos en diciembre pudiéndotelo cargar? Yo tengo una respuesta a eso. Sí, ahora voy a lo tuyo. Por otro lado,
tienes a todo el gobierno sabiendo que este tío es como es y todo el mundo jugándose la cara por él. Es que se resulta un poco incomprensible, salvo que estén todos pringados, claro. Pero eso es algo que de momento no se sabe, o sea que sería una lucubración. Y por otro lado, Juan, es que tampoco te creas que si no lo sabe, él sale muy bien parado. Claro. Claro. O sea, que quiere decir que no lo sabe y Sale esto es muy una mal. manera de defender al presidente. Bueno, oye, si no lo sabes, macho, pues también háztelo mirar. un Claro, poco, ¿no? Gonzalo, sí. O sea, Pero si lo que te quiero decir... eso- Sí. No. Digo, perdón, termina. no, y, bueno, es que ya quería pasar a si esto puede tener solución o no. Yo creo que, a ver, evidentemente, dentro del grupo de socios de izquierdas, o del grupo de los socios de gobierno que hay ahora mismo, o de los que mantienen al gobierno, creo que es la última opción. De hecho, ya el propio Aitor Esteban dijo públicamente que se sorprendió de que Pedro Sánchez tomara la decisión que tomó solo por un informe de la UCO. Y ya diciendo que ellos, cuando ayudaron a tumbar el gobierno de Rajoy, fue porque había una sentencia en firme. O sea que yo entiendo que eso será la última opción. Ahora, ¿qué necesita Pedro Sánchez? Si es que puede, que no sé si puede, convertirse en un paladín de la lucha contra la corrupción. Pero yo no sé si eso puede hacerlo o no. Con las empresas, con los aforamientos, con todo lo que habéis comentado, que estoy completamente de acuerdo, es verdad. Yo no sé si puede hacer eso. ¿Por qué? Porque a mí me da la sensación de que va a haber un goteo de informaciones las próximas semanas, los próximos déjame que meses, le- Solo una cosa que respecto van a a- hacer que respecto todo a- sea sí, muy a difícilmente sostenible. Yo Bueno, decía antes que el sistema democrático se sustenta en la confianza de la mayoría de la gente, que luego la gente puede decidir votar un partido u otro, pero digamos que el sistema en su conjunto es confiable. Yo creo que si algo no es el señor Feijóo en este caso, es alguien confiable. Y este es un problema también muy grave, porque claro, quien sobreactúa con la corrupción cuando es presidente de su partido, después de que cayera el anterior por decir que no era éticamente razonable que en mitad de la pandemia la presidenta de la Comunidad de Madrid y su entorno familiar se enriqueciera con ventas millonarias, pues hombre, de credibilidad va justito. Y cuando en los próximos meses sigue habiendo procesos judiciales vinculados a su partido. Y para mí esto sí es un problema gravísimo. Claro, yo es que creo que- Y cierro, a mí me sigue pareciendo que de fondo de todo esto está la causa secreta de hidrocarburos, de la que seguimos sin saber nada, Y sabremos. en la que tiene pinta de que hay toda una trama empresarial corrupta, no sé si con políticos o Sí, sin sí, ellos, con adornados políticos, o con sin nada. políticos. Sí, lo has dicho ya varias veces. Sí. Yo ni digo pongo la mano en el fuego por nadie, ni acuso de cosas que desconozco. Desde luego yo creo que la causa grande en términos económicos, en términos de impacto, en términos de muchos elementos de sistemas corruptos y de complejidad también para la propia Guardia Civil es hidrocarburos, y que todo esto digamos que son un poco aficionados. Ya de la patria en la cartera, pasado y presente de la corrupción en España. ¿Cómo podemos solucionar que esté pasando todo esto si se están repitiendo los patrones que se sucedían y veíamos que pasaban hace 20 años? Simplemente cambian los actores. Cambiando solo los actores sin cambio de las medidas Claro. institucionales no va a solucionarse Claro. nada. Por eso es que yo creo que más que críticas a lo que ha pasado, que son absolutamente necesarias y comprensibles, tienen que ir acompañadas de propuestas concretas, porque si nos quedamos en el y tú más, en el aprovecharse de la situación, no mejoraremos. Mira, Nuria, hace unos años los auditores de la Unión Europea detectaron que en España, en igualdad de condiciones orográficas, el metro cuadrado de autovía costaba el doble que en Alemania. Hicieron números y no lo entendieron. Y la única solución, o la única explicación que daban, es que en España la contratación pública es mucho más manipulable que la de Alemania. Y esto va acompañado de otros datos. Por ejemplo, la Comisión Nacional de los Mercados y Valores nos dice que los sobrecostes en la contratación pública en España superan en 50.000 millones de euros al año lo que pagamos de más, y está claro que gran parte de esto se va en mordidas y en prácticas Pero entiendo irregulares. que para cambiar esta dinámica, quien acceda al gobierno tiene que ser el encargado de cambiar estas normativas, ¿no?
hay muchísimas cosas que se pueden cambiar y que no son tan fáciles. Pensemos, por ejemplo, el tema de los aforamientos, que seguro que saldrá en la mesa. Ahora lo vamos ¿Qué a hablar, pasará con el porque aforamiento? a estas horas, 18:37, Santos Cerdán sigue aforado. ¿Es normal que ese privilegio procesal pueda dificultar una investigación por corrupción hasta el extremo que ahora mismo un aforado con una figura que no existe para ningún diputado en el ámbito europeo, pues no se le puede investigar, no se puede practicar un registro, incluso no se le puede quitar el pasaporte? En España, toda la estructura institucional está diseñada para permitir y favorecer la corrupción. Y esto, como dijo Roosevelt, en política casi nada pasa por casualidad. Es decir, si no se han hecho hasta ahora estas reformas estructurales es porque los principales partidos en España no han tenido voluntad política y porque la corrupción históricamente en España ha tenido una finalidad funcional muy clara, porque ha financiado a los principales partidos, como sabemos, ha favorecido todas las redes empresariales corruptas que también son de bastante entidad en España, y por eso todavía nadie se ha atrevido a coger el toro por los cuernos. Diga su patrimonio. Y yo entiendo que es un privilegio procesal que no tiene justificación, que no existe en otros países europeos y que lo único que hace es entorpecer, por ejemplo, la lucha contra la corrupción. Una brevísima conclusión de lo que hemos hablado aquí desde mi perspectiva personal. Todos estamos esperando a ver qué es lo que hará el presidente del gobierno. Yo creo que todo lo que no sea, si él decide continuar en el ejercicio del poder, todo lo que no sea proponer un plan de regeneración democrática creíble, de futuro y que mejore el país, será un paso en falso y va a generar una fuerte desafección ciudadana. Y por parte de la oposición, todo lo que sea simplemente reclamar que se vaya el presidente del gobierno para que entre el señor Feijóo, sin más, pasará lo mismo, porque dentro de un año o dos volveremos a tener los mismos problemas. Por tanto, más allá de las críticas políticas que son necesarias en una democracia, a mí me gustaría ver medidas que mejoren la vida de la ciudadanía, porque con esos cientos de millones se pagan hospitales, se pagan escuelas, se pagan prestaciones sociales, y los estudios nos dicen que España pierde al año cerca de 40.000 millones de euros por culpa de la corrupción. Y por tanto creo que esa puede ser una conclusión de tipo constructivo, que es la que me gustaría intentar hacer.